En una ciudad donde los murmullos pesan más que la verdad, una mujer marcada por la tragedia llega buscando paz y encuentra, en cambio, el filo de un rumor dispuesto a destruirla. Una viuda rodeada de sombras, un hacendado solitario que no cree en segundas oportunidades y un encuentro fortuito que encenderá una llama prohibida entre el miedo y el deseo. En este mundo donde la honra se defiende con sangre y el pasado nunca permanece enterrado, un secreto está a punto de salir a la luz. Uno capaz de cambiarlo todo. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? Y dime, ¿qué es lo que más te enamora de los romances de época? Arequipa, Perú, 1847. El sol descendía detrás de los volcanes, como una llama que se apaga lentamente, tiñendo de oro y terracota los muros blancos de la ciudad. Las campanas de la iglesia mayor resonaban con un eco solemne cuando el carruaje oscuro cruzó la calle empedrada y se detuvo frente a una posada modesta. De él descendió una mujer envuelta en una mantilla negra, tan serena como una sombra que aún conserva dignidad bajo el peso del mundo. Mónica Cárdenas de Echevarría apretó entre los dedos el rosario heredado de su madre. Su respiración era firme, aunque el corazón latiera con esa inquietud que anuncian los presagios. Había viajado por semanas desde la costa, huyendo de rumores que parecían perseguirla como espectros, y ahora, en esta ciudad de aire limpio y miradas inquisitivas, sabía que su nombre volvería a ser pronunciado, pero no con compasión. Un murmullo se alzó desde la puerta de la posada. Dos mujeres, cubiertas con mantillas claras, la observaron con una mezcla de temor y curiosidad. «Esa es», susurró una de ellas, «la viuda del comerciante. Dicen que nadie muere así sin ayuda». La frase cayó como una piedra en el corazón de Mónica. No se permitió reaccionar. La dignidad era su última defensa. Mientras pagaba por una habitación sencilla, percibió la mirada del posadero, una mezcla de desconfianza y lástima. Ella agradeció con un gesto mínimo y subió las escaleras, intentando ignorar la sensación de que las paredes susurraban su desgracia. En la habitación, iluminada apenas por una vela temblorosa, abrió su pequeño bolso y extrajo una carta doblada con cuidado. La letra de su difunto esposo temblaba sobre el papel, una confesión incompleta sobre deudas, amenazas y un socio que presionaba más de lo debido. Una advertencia escrita demasiado tarde. Mónica dejó caer la carta sobre la mesa. Su mirada se nubló un instante, pero no permitió que la lágrima se desprendiera. La lágrima era un lujo, y ella ya no tenía derecho a lujos. Buscó serenarse y salió a comprar una infusión en la botica cercana. El boticario, un hombre de rostro enjuto, la observó con un titubeo extraño antes de hablar. «¿Qué desea, señora Cárdenas de Echevarría?», respondió con suavidad. El hombre tragó saliva, como si el nombre tuviera filo. «Puedo ofrecerle manzanilla para los nervios». Mientras medía la hierba, evitó mirarla directamente, y luego susurró, apenas audible: «Ya pasaron por aquí preguntando por usted». Mónica sintió que el aire se espesaba. No preguntó quiénes, no necesitaba saberlo. El pasado la seguía, incansable. Al salir a la calle, el eco de cascos resonó sobre las piedras. Un jinete elegantemente vestido avanzaba hacia la plaza. Su porte imponente, la levita oscura perfectamente ajustada y la mirada firme atrajeron la atención de todos. Era un hombre acostumbrado a mandar sin levantar la voz, a ocupar un lugar sin pedirlo. Adrián Salazar de la Torre regresaba a la ciudad para atender asuntos legales, ignorando que el destino le tenía reservado un encuentro que marcaría su vida. Mónica sintió, sin comprender por qué, que debía apartarse para dejarlo pasar.
Pero antes de que pudiera hacerlo, un hombre ebrio salió de una taberna y se plantó frente a ella, alzando la mano para apartarle la mantilla. «Veamos el rostro de la famosa viuda», dijo con burla venenosa. «¿Envenenadora o seductora? ¿Qué prefiere que digamos hoy?» Las pocas personas en la calle se detuvieron a observar. Nadie intervino. Mónica retrocedió un paso, pero la voz se le mantuvo firme. «Retírese, no le permitiré faltarme al respeto». El hombre rió, avanzando un poco más. «Claro que sí. Después de todo, una viuda como usted debe estar acostumbrada al escándalo». Las palabras se cortaron de golpe. El jinete había detenido su caballo y descendido con un movimiento preciso. Adrián avanzó hacia ellos con la sombra de una autoridad que no se discute. Su voz fue profunda y serena, pero cortante como el filo de un cuchillo. «La señora ha dicho que se retire». El hombre ebrio se giró, dispuesto a responder con insolencia, pero al ver la mirada firme de Adrián, retrocedió un paso, luego otro, y finalmente huyó sin pronunciar palabra. Mónica sintió una mezcla de alivio y vergüenza al mismo tiempo. Ajustó la mantilla y murmuró: «Gracias, señor. No era necesario intervenir». Adrián la observó un segundo que pareció eterno. En su mirada no había compasión, sino algo más difícil de descifrar: respeto. «Siempre es necesario impedir una injusticia», respondió él. Ella inclinó la cabeza con elegancia discreta. «Agradezco su gesto». Adrián dio un paso atrás, como si temiera haber cruzado un límite invisible. «Tenga cuidado en esta ciudad, señora. Las lenguas son más rápidas que los caballos». Y sin añadir nada más, volvió a montar y se alejó con la naturalidad de quien no espera agradecimiento. Pero Mónica, mientras lo observaba perderse entre las sombras doradas del atardecer, sintió que ese encuentro había dejado una huella profunda y peligrosa en su corazón. No sabía su nombre, no sabía su historia, solo sabía que, por primera vez en muchos meses, una voz había salido en su defensa sin esperar nada a cambio. En su interior, una emoción cálida se abrió paso entre el miedo. Una emoción que no se atrevía a nombrar. La mañana siguiente amaneció fría, envuelta en una neblina suave que descendía desde los volcanes y abrazaba los tejados de Arequipa como un velo de plata. Las campanas de la iglesia repicaban con lentitud, como si advirtieran que aquel día traería consigo un giro inesperado, uno capaz de cambiar destinos que hasta entonces solo habían conocido dolor. Mónica salió de la posada con la mantilla bien ajustada, llevando consigo una determinación silenciosa. Sabía que necesitaba trabajo, un espacio donde pudiera recuperar un poco de estabilidad, aunque fuera mínima. Pero antes de avanzar siquiera unas cuadras, un cochero vestido con librea oscura se acercó con un mensaje urgente. «Señora Cárdenas de Echevarría», dijo inclinándose con respeto, «un caballero pide hablar con usted». Aunque la desconfianza la atravesó como un hilo helado, Mónica aceptó. El cochero la condujo hasta una casa solariega cerca de la Plaza Mayor, donde un mayordomo la guió hacia un salón amplio y perfectamente ordenado. La luz entraba a través de ventanales altos, iluminando muebles de caoba y alfombras tejidas con precisión. Allí, sentado con una sonrisa medida, la esperaba Sebastián Larraín. «Qué gusto verla, señora», saludó él, levantándose con teatral cortesía. «Lamento muchísimo lo ocurrido con su esposo. Un hombre admirable, pese a sus debilidades». Mónica mantuvo el mentón erguido. «Agradezco sus palabras, señor Larraín», respondió con voz serena. «¿Cuál es el motivo de su llamado?» «El motivo es simple», contestó él caminando con lentitud alrededor de la mesa como si saboreara cada paso. «Usted ha llegado a la ciudad rodeada de rumores que no le convienen. Yo puedo ayudarla a limpiar su nombre.
Puedo lograr que el juez cierre cualquier investigación y puedo ofrecerle una compensación económica que la proteja de la inestabilidad. La sonrisa que acompañó sus palabras no llegó a sus ojos. ¿A cambio de qué?, preguntó ella, aunque ya intuía la respuesta. A cambio de algunas firmas, documentos sin importancia que aclararán ciertas confusiones en las cuentas de su difunto esposo. Nada que una viuda agradecida no pueda ofrecer. Mónica sintió que el corazón se le endurecía. No tembló, no retrocedió. «No firmaré nada», dijo con firmeza. «Mi esposo tuvo sus asuntos, pero no me involucraré en negociaciones que desconozco». Larraín dejó caer la máscara de cortesía. Sus ojos brillaron con una amenaza apenas velada. «Piénselo bien, señora. La ciudad es cruel con las mujeres solas». Ella lo miró de frente. «También puede ser cruel con los hombres que abusan de su poder». Sin esperar respuesta, se dio media vuelta y salió del salón. Mientras avanzaba hacia la calle, sintió que el aire volvía a fluir en sus pulmones, como si hubiera escapado de un cuarto sin ventanas. Durante el resto de la mañana intentó encontrar trabajo. Tocó puertas, se presentó con educación, ofreció ayuda en costura, administración, incluso enseñanza a niños pequeños. Pero en cada sitio recibía excusas disfrazadas de sonrisas tensas. «Lo siento, señora, no necesitamos a nadie por el momento. Quizá en unas semanas...» «He escuchado cosas y preferimos evitar problemas». Cada frase era un recordatorio doloroso. Su nombre ya estaba manchado. Cercana al mediodía, exhausta y con un temblor casi imperceptible en las manos, decidió pedir un vaso de agua en una casona ubicada al borde del camino que conducía al campo. Buscaba simplemente retomar fuerzas, pero una conversación aislada entre dos sirvientas llamó su atención. «Dicen que en la hacienda Salazar necesitan ayuda», comentó una de ellas. «La casa grande está muy agitada desde hace meses». «La señora Inés es estricta», respondió la otra. «Pero el patrón es justo, aunque muy serio». Mónica no sabía si era prudente acercarse, pero no tenía nada más que perder. Agradeció la información y continuó su camino hacia los terrenos que se extendían más allá de la ciudad. A medida que avanzaba, la neblina matinal fue cediendo paso a un cielo azul pálido. La hacienda Salazar, con su arquitectura sólida y sus jardines cuidados, emergió como un refugio improbable. Había escuchado el apellido en conversaciones ajenas, siempre dicho con respeto, a veces con miedo. Aún así, tocó la puerta. Fue recibida por Abigaila Quispe, ama de llaves, una mujer de mirada estricta y manos curtidas por los años. «¿Qué desea?», preguntó, sin intenciones de suavidad. «Trabajo», respondió Mónica con sinceridad absoluta. «Lo que sea que necesiten. Sé administrarme, sé coser, sé llevar registros. Solo pido una oportunidad». Abigaila la observó de arriba abajo, deteniéndose en la mantilla negra, el porte digno, el silencio estoico. «Espere», dijo al fin. La condujeron hasta un salón secundario donde el aire olía a madera y tinta. Allí, de espaldas a la entrada, un hombre revisaba documentos. La postura era inconfundible, autoridad contenida, control absoluto. Cuando se giró, Mónica lo reconoció al instante. Era él, el caballero de la noche anterior, Adrián Salazar de la Torre. El corazón de Mónica dio un vuelco que intentó disimular bajando apenas la mirada. Adrián, por su parte, guardó los papeles con lentitud antes de dirigirle la palabra. «Nos hemos visto antes», dijo él con voz grave. «Sí, señor», respondió ella. «Agradezco nuevamente su intervención». «¿Qué la trae a mi casa?», preguntó sin dureza, pero sí con una cautela evidente. Mónica respiró hondo. «Necesito empleo. Estoy dispuesta a asumir cualquier responsabilidad que requiera la hacienda». Adrián la observó por un largo instante. Sus ojos parecían estudiar no sus ropas, sino la entereza con la que sostenía la mirada.
Había en ella un valor silencioso que muy pocas veces había visto. ¿Sabe administrar?, preguntó él. Sí. ¿Y soportar presiones? Mónica sonrió con amargura apenas perceptible. He soportado cosas peores que la presión, señor. El silencio entre ambos se volvió denso, como si una corriente invisible los rodeara. Las ventanas abiertas dejaban entrar una brisa ligera que movió la cortina, creando un movimiento suave, casi íntimo. Adrián se incorporó lentamente. «La ciudad habla de usted», dijo con honestidad directa. «¿Sabe lo que dicen?» «Lo sé», respondió ella. «Y también sé que no puedo detener esas voces. ¿Y cree que podría trabajar aquí, aun con esos rumores persiguiéndola?» Mónica levantó la barbilla apenas un poco, mostrando más fuerza que orgullo. «Necesito vivir, señor. No puedo esconderme eternamente. Solo pido una oportunidad para demostrar quién soy». Hubo algo en esas palabras que desarmó una barrera que Adrián ni siquiera sabía que aún mantenía. Un gesto tan simple como la sinceridad había logrado lo que tantos discursos nunca lograron: tocarlo. Adrián avanzó unos pasos, deteniéndose lo suficiente para que la distancia entre ambos fuera respetuosa pero cargada de intensidad. «La oportunidad existe», dijo, «pero no en forma de empleo». Mónica frunció el ceño, confundida. «¿Qué quiere decir?» Él respiró hondo, como si aquello que estaba por pronunciar pesara más que los días de su vida. «Hay cosas en marcha», explicó. «Intrigas, rumores, intereses que buscan destruir reputaciones. Usted necesita protección inmediata, y yo necesito resolver un conflicto que no puedo enfrentar solo». Mónica sintió un estremecimiento recorrerle el pecho. «No comprendo». Adrián sostuvo su mirada con una seriedad casi solemne. «Le propongo matrimonio». El mundo pareció detenerse. Mónica apretó los dedos contra su falda, intentando ordenar su respiración. La propuesta era tan inesperada que por un instante creyó haber oído mal. «Señor», susurró, «no puedo aceptar algo así. No nos conocemos. Su oferta es demasiado...» «Lo sé», interrumpió él, «pero también sé que la protegerá. Y no se equivoque, señora Cárdenas. No es un gesto de caridad, es un acuerdo. Usted obtendrá un apellido respetado que la mantendrá fuera del escándalo. Yo obtendré estabilidad en un asunto que exige que tenga esposa. No le ofrezco amor ni ilusiones. Le ofrezco seguridad». Mónica sintió el golpe de esas palabras tan firmes como frías. La propuesta era lógica, práctica, casi quirúrgica, y aún así algo en ella se quebró. «¿Y qué espera de mí?», preguntó con voz baja. «Discreción, honestidad y la voluntad de seguir adelante sin mirar atrás». Él se acercó un poco más. La brisa volvió a mover las cortinas y por un instante la luz del sol iluminó el perfil de Adrián, revelando la verdad que él intentaba ocultar. Detrás de aquella dureza había un hombre herido. «Señora», dijo él con voz suave, por primera vez sincera, «sé lo que significa cargar con un rumor injusto. Nadie debería enfrentarlo solo». La frase tocó algo profundo dentro de ella. El silencio se hizo espeso, sus miradas se encontraron, y en ese roce invisible, en esa corriente que la envolvió entera, Mónica sintió que el destino comenzaba a entrelazar sus caminos. Pero aún así, su voz salió temblorosa. «Un matrimonio, sin amor. Un matrimonio con respeto», corrigió él. «Y quizá con algo más, con el tiempo». Una emoción cálida subió por el pecho de Mónica, tan inesperada como peligrosa. Su corazón, tan castigado, respondió con un latido fuerte que casi la hizo perder el aliento. Quiso negar, quiso huir, quiso protegerse, pero comprendía que las circunstancias la habían arrinconado, y él, aún sin intención romántica, le estaba ofreciendo un escudo. «Lo acepto», dijo al fin, con voz firme. «Acepto su propuesta».
Los ojos de Adrián se endurecieron un instante, como si la decisión lo impactara más de lo que admitía. Pero luego inclinó la cabeza en un gesto solemne. Entonces, a partir de este momento, nuestras vidas cambiarán. Mónica sintió que el aire se volvía más profundo. Adrián la observó un largo segundo y añadió, con la voz cargada de una emoción contenida que él mismo parecía desconocer: «Prometo protegerla, señora. Mientras lleve mi apellido, nadie la tocará». La promesa cayó entre ellos como un sello invisible, y aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, ese pacto frío sería el comienzo de un amor imposible de contener. La hacienda Salazar despertó esa mañana con un silencio distinto, como si el aire hubiese cambiado su densidad tras la inesperada unión entre su dueño y la viuda que había llegado envuelta en rumores. El amanecer extendía una luz dorada sobre los campos de viñedos y olivares, mientras el murmullo de los trabajadores se mezclaba con el canto suave de las aves. Sin embargo, dentro de la casa grande, lo que predominaba no era la música del campo, sino una tensión contenida que parecía adherirse a cada pared. Mónica cruzó el umbral del pasillo principal con paso firme, aunque su corazón latía con cierta inquietud. Era su primer día como esposa legítima de Adrián Salazar de la Torre, un hombre cuya presencia imponía respeto incluso en el silencio. Mientras avanzaba, sintió las miradas cautelosas de los criados, algunas de desconfianza, otras de curiosidad, pocas de verdadera aceptación. Ella respondió a todas con una serenidad medida, una dignidad que había aprendido a vestir como un escudo. Abigail Aquispe, el ama de llaves, apareció en el corredor con las manos entrelazadas sobre el delantal. «Señora», saludó con una leve inclinación que no ocultaba su rigidez. «El desayuno está preparado en la galería». Mónica esbozó una sonrisa amable. «Gracias, Abigaila. Aprecio su dedicación». La mujer no respondió. Solo hizo un gesto mínimo y continuó su camino. Mónica suspiró en silencio. Sabía que ganarse el respeto de aquella casa sería un proceso lento, y que la sombra del prejuicio sería un visitante constante. Al llegar a la galería, el aroma del pan recién horneado y del café caliente la envolvió con una calidez inesperada. Las ventanas dejaban pasar la brisa fresca, moviendo con suavidad los encajes de las cortinas. En medio de esa quietud, Adrián estaba sentado a la mesa con la levita abierta y las mangas de la camisa dobladas, revisando unos documentos. La luz del sol caía sobre él, delineando la firmeza de su mandíbula y el contorno de sus manos, fuertes y precisas. Cuando escuchó sus pasos, levantó la mirada. «Buenos días, señora Salazar», dijo con una voz tan profunda que pareció llenar la estancia. Mónica sintió un leve estremecimiento, pero se mantuvo serena. «Buenos días, señor Salazar». Hubo un silencio corto, casi tímido, como si ambos buscaran medir la distancia correcta entre respeto y cercanía. Adrián señaló una silla. «Por favor, siéntese». Mónica obedeció y tomó asiento frente a él. Por un instante, la brisa trajo consigo el aroma de las flores del jardín, creando un halo íntimo alrededor de la mesa. Mientras se servía una taza de café, sintió el peso de la mirada de Adrián, observándola con una mezcla de curiosidad y cautela. Él habló primero. «Sé que este lugar puede parecer abrumador al principio». «Todo cambio lo es», respondió ella, sin desviar los ojos. «No quiero que se sienta vigilada», añadió con honestidad. «Pero la hacienda es un mundo aparte, y los trabajadores respetan la tradición. Tenga paciencia. Con el tiempo encontrarán su propio modo de verla». Mónica sonrió con suavidad. «No busco que me acepten de inmediato. Solo deseo cumplir mi papel con dignidad». Adrián observó esa respuesta con detenimiento.
Algo en la serenidad de ella lo desarmaba, como si la mujer que había aceptado unir su destino al de él no necesitara demostrar nada, porque ya lo había demostrado todo con la simple entereza de existir. El desayuno transcurrió con conversaciones breves, marcadas por la elegancia contenida de dos personas que aún caminaban sobre un terreno incierto. Sin embargo, cada palabra, cada mirada sostenida un instante más de lo correcto, añadía una capa más de tensión emocional que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Después de la comida, Mónica solicitó permiso para familiarizarse con la casa. «Quiero comprender la organización», explicó. «Hay muchas cosas que puedo ayudar a ordenar si usted lo permite». Adrián asintió. «Puede recorrerla libremente. Esta es su casa, tanto como la mía». La forma en que pronunció su casa hizo que el corazón de Mónica diera un vuelco inesperado. Bajó la mirada para ocultar la emoción. «Gracias, señor Salazar». Mientras ella se alejó por el corredor, Adrián se quedó observándola con una expresión que intentaba ocultar. No era solo admiración, era el reconocimiento silencioso de que aquella mujer, con su porte tranquilo y su mirada firme, tenía el poder de alterar la paz que él había construido a fuerza de disciplina y soledad. Mónica recorrió la biblioteca. Un salón amplio con estantes que ascendían hasta un techo abovedado. El aroma de los libros antiguos impregnaba el aire. Allí descubrió registros mal acomodados y documentos sin clasificar, como si la vida administrativa de la hacienda hubiese sido atendida por manos apresuradas. Comenzó a organizarlos con paciencia, sacando cuentas, ordenando fechas y nombres. Mientras trabajaba, Mateo Guamán, el capataz, se detuvo en la puerta. «¿Puedo ayudarla en algo, señora?», preguntó con cortesía discreta. «Solo intento poner en orden estos papeles», respondió ella sin dejar de escribir. «No deseo interferir en su labor, don Mateo». El hombre sonrió con respeto, sorprendido por el tono humilde y firme. «Interferir sería no hacer nada. Aquí hace falta orden desde hace tiempo». Aquella frase fortaleció a Mónica. Sintió que comenzaba a formar una pequeña red de comprensión dentro de la casa. Más tarde, mientras recorría el patio, escuchó voces en la cocina. No se detuvo a escuchar, pero algunas palabras flotaron en el aire. «Dicen que no durará, que el patrón no se casó por gusto. ¿Y cuándo ha hecho algo por gusto ese hombre? La viuda parece decente, pero... ¿quién sabe?». Mónica no respondió ni se detuvo. Solo ajustó su chal y caminó hacia el jardín, donde los rosales comenzaban a abrir sus pétalos. Allí, en medio de aquella quietud, sintió la necesidad de respirar profundamente. Estaba dentro de un nuevo hogar, pero aún no sabía si ese hogar la aceptaría. Por la tarde, mientras el cielo se teñía de tonos rojizos, Mónica se encontró con Adrián en el corredor. Él parecía cansado después de un día de inspecciones en los campos. «La hacienda es hermosa», comentó ella con suavidad. «Ha crecido mucho», respondió él, «pero requiere mano firme». Hubo un silencio breve. Una fuerza invisible parecía empujarlos a hablar más allá de lo cortesano. «Quiero agradecerle por defenderme ayer», dijo Mónica. «Sé que no tenía por qué hacerlo». Adrián sostuvo su mirada con una intensidad que hizo vibrar el aire. «No tolero la injusticia», dijo con voz baja, «y no permitiré que nadie la humille mientras lleve mi apellido». Mónica sintió un calor delicado extenderse por su pecho. «Su apellido es una responsabilidad que no tomaré a la ligera», susurró. Él dio un paso hacia ella, no lo suficiente para romper el decoro, pero sí para que la cercanía encendiera una corriente eléctrica. «Sé que no lo hará», respondió. «Usted tiene más fortaleza de la que imagina». El silencio volvió a caer entre ambos, un silencio
que no era vacío, sino un puente invisible en el que las emociones se deslizaban sin necesidad de palabras. Esa noche, Mónica salió a la galería para disfrutar del alivio del viento. El cielo estaba cubierto de estrellas y la luna iluminaba los campos con una luz plateada. Cerró los ojos un instante, dejándose envolver por la paz del paisaje. No escuchó los pasos de Adrián hasta que estuvo muy cerca. «La noche está fresca», dijo él. «Sí», respondió ella con un susurro. Él observó el horizonte. «¿Le gusta este lugar?» «Me gusta el silencio», dijo ella. «Es un silencio que no juzga». Adrián la miró con sorpresa. «Un silencio que no juzga», repitió, como si aquella frase lo hubiera tocado profundamente. No sabía que existía. Sus miradas se encontraron. En esos segundos, algo nuevo brotó, algo que ninguno se atrevía a nombrar. Siguiendo un impulso, Adrián se quitó la capa que llevaba sobre los hombros y la colocó con delicadeza sobre los hombros de Mónica. Sus manos rozaron por un instante la piel de su cuello, un roce tan ligero que parecía un suspiro. «No quiero que tenga frío», murmuró él, apenas audible. Ella sintió que el corazón le latía con una fuerza inesperada. Bajó la mirada, pero en lugar de apartarse, permitió que aquel gesto la envolviera. «Gracias», susurró. Adrián se mantuvo a su lado unos segundos más, debatiéndose entre el deseo de quedarse y la prudencia que siempre guiaba sus pasos. «Descanse, señora», dijo finalmente con una voz suave que contrastaba con su postura firme. «Mañana será un día largo». «Que tenga buena noche, señor Salazar», respondió ella, con un tono delicado que parecía acariciar el aire. Él inclinó la cabeza y se retiró, pero mientras Mónica lo observaba alejarse por el corredor iluminado por lámparas tenues, supo que aquel hombre, tan reservado y tan marcado por silencios antiguos, comenzaba a revelar una parte de sí que muy pocos conocían. Una parte que solo ella había alcanzado a ver, y esa revelación, tan suave como peligrosa, encendió en su pecho un sentimiento que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. El amanecer llegó envuelto en nubes rosadas que parecían suavizar la línea de los volcanes. La hacienda despertaba lentamente, pero no con la calma acostumbrada. Había un murmullo extraño en el aire, una inquietud silenciosa que recorría los pasillos y las miradas de los trabajadores. La presencia de Mónica, recién llegada como esposa del hacendado, había modificado el delicado equilibrio del lugar. Y aunque muchos no se atrevían a decirlo, todos lo sentían. Mónica abrió los ojos en su nueva habitación, una estancia amplia con ventanales que dejaban entrar la luz tenue de la mañana. Por un momento se quedó recostada, observando el paisaje más allá de los cristales. Los árboles mecían sus ramas con suavidad. El aire fresco parecía llamar a la esperanza. Pero en cuanto recordó la conversación del día anterior, su pecho se llenó de una mezcla de gratitud y temor. El matrimonio había sido un pacto, una decisión práctica para ambos. Sin embargo, había algo en las palabras de Adrián, en la forma en que la miraba, que despertaba emociones imposibles de ignorar. Con el tiempo justo, se levantó y se preparó para enfrentar la jornada. Mientras ajustaba su mantilla frente al espejo, escuchó pasos en el pasillo. No eran los pasos firmes de Adrián ni los ágiles de los criados. Eran pasos calculados, casi ceremoniosos. Cuando abrió la puerta, encontró a doña Inés Salazar esperando con el rostro erguido y los labios apretados en una línea severa. «Buenos días, señora», saludó Mónica con respeto. Doña Inés la midió con una mirada que parecía atravesar la piel. «Me gustaría hablar con usted antes de que comience su día», dijo la mujer sin cambiar el gesto. Mónica asintió. Sabía que tarde o temprano esa conversación llegaría. Caminaron juntas hasta la sala principal, donde las paredes exhibían retratos antiguos de la familia Salazar.
Doña Inés se detuvo justo debajo del cuadro más grande. Un hombre de porte altivo, antepasado directo de Adrián. «Esta familia tiene un legado», comenzó ella. «Un legado que no puede mancharse por decisiones precipitadas». Mónica mantuvo la calma. «Comprendo su preocupación, doña Inés». «¿La comprende?», preguntó la mujer con una sonrisa apenas perceptible. Una mujer envuelta en rumores, una viuda sobre la cual pesa la sombra de un escándalo, casándose con mi sobrino de la noche a la mañana, cree que este hogar debería aceptarlo sin cuestionamientos. Mónica respiró hondo. «No pretendo tomar nada que no sea mío ni arrastrar a esta familia a mi pasado. Solo deseo vivir con dignidad». Doña Inés se acercó un poco más. «La dignidad no basta para sostener un apellido, señora». La frase cayó como un puñal envuelto en terciopelo. Pero Mónica, lejos de quebrarse, inclinó la cabeza con serenidad. «Entonces demostraré con acciones que soy digna de él». Un silencio denso cubrió la habitación. A los ojos de doña Inés, la respuesta de Mónica no fue una derrota, sino un desafío elegante. La mujer se alejó sin despedirse, dejando tras de sí un aroma a perfume antiguo y autoridad. Y que Mónica pasó gran parte de la mañana revisando la biblioteca. Los libros y documentos estaban en un estado lamentable. Cuentas sin cuadrar, registros de compras mezclados, cartas guardadas sin orden. Sabía que aquello era una oportunidad para demostrar su valor y se sumergió en el trabajo con una concentración casi fervorosa. Mientras organizaba, escuchó la voz de Mateo Guamán desde la puerta. «Señora», dijo con respeto, «si necesita ayuda con los registros, puedo traerle los más antiguos». «Se lo agradecería mucho, Mateo», respondió Mónica. «Quisiera que la hacienda funcione mejor, si es posible». Mateo sonrió levemente. «Con usted aquí, tal vez lo sea». Ese gesto, tan sincero, le devolvió un poco de confianza. Mónica se sumergió en los números y las fechas, anotando con cuidado cada detalle. Pero a media mañana, el crujido de la puerta anunciando la llegada de Adrián hizo que su corazón se acelerara sin querer. Él se detuvo en el umbral, observándola con una mezcla de sorpresa y admiración. «No esperaba encontrarla aquí», dijo. «Solo quería ser útil», respondió ella levantando la vista. «La hacienda es suya, ahora también es mía. Debo conocerla». Adrián entró lentamente, dejando que la luz del ventanal resaltara la seriedad de su expresión. «A muchas mujeres no les interesaría este lugar», comentó. «Preferirían el salón o los jardines». Mónica sonrió con dulzura. «Yo prefiero la verdad de los libros. Ellos no mienten, señor Salazar». Él la miró con una intensidad silenciosa. «No le he pedido que trabaje», dijo con suavidad. «No deseo que sienta obligaciones que no le corresponden». Ella sostuvo su mirada. «No lo hago por obligación, lo hago por respeto». La palabra pareció tocar algo profundo en Adrián. Durante un instante, su postura rígida se suavizó. «Señora», murmuró con voz grave, «no estoy acostumbrado a que alguien desee compartir mis cargas». Mónica dejó la pluma sobre la mesa y se acercó un paso. «Entonces permítame hacerlo», dijo con un tono que llevaba una ternura discreta. «No por deber, sino porque así es como se construye un hogar». El silencio que siguió no fue incómodo, fue cálido, lleno de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Adrián bajó la mirada un segundo, como si temiera que mostrara demasiado. «Mónica», susurró, usando su nombre por primera vez. Ella sintió el corazón detenerse, pero la magia del momento se vio interrumpida por la aparición brusca de un mensajero en la puerta. Adrián recobró su rigidez habitual y tomó la nota que el hombre le entregó. Sus ojos se oscurecieron al leerla. «Debo salir a la ciudad», anunció, guardando el papel con un gesto tenso.
Volveré antes del anochecer. Mónica quiso preguntar qué ocurría, pero él ya había dado media vuelta. Antes de irse completamente, se detuvo y volvió la mirada hacia ella. «Gracias por su trabajo», dijo con una suavidad que desmentía su preocupación. «Cuando regrese, hablaremos». La puerta se cerró y dejó tras de sí una corriente de incertidumbre. La tarde cayó con un viento frío que anunciaba tormenta. Mónica decidió caminar por los jardines para despejar su mente, pues la inquietud de no saber lo que preocupaba a Adrián la acompañaba como una sombra. Las nubes oscuras avanzaban desde los volcanes y el aroma del suelo húmedo impregnaba el aire. Mientras paseaba entre los rosales, escuchó voces dentro de la casa. No quiso espiar, pero no pudo evitar oír a doña Inés hablar con un pariente cercano. «No permitiré que esa mujer destruya lo que hemos construido», decía la tía con voz dura. «Haré lo necesario para proteger este apellido». «La ciudad murmura», respondió el hombre. «La presencia de ella no ayuda». «Entonces la haré caer», sentenció doña Inés. «No descansaré hasta verla fuera de aquí». Mónica retrocedió un paso, sintiendo una punzada en el pecho. Sabía que ganar el respeto de la tía sería difícil, pero escucharla hablar con tanta hostilidad le dolió más de lo que habría querido admitir. Al caer la noche, la tormenta estalló con fuerza. Los relámpagos iluminaban el cielo, y el sonido de la lluvia golpeando los techos de teja llenaba la hacienda con un ritmo inquietante. Mónica se quedó sola en el salón principal, rezando en silencio para que Adrián regresara sano. Casi al borde de la medianoche, escuchó el portón abrirse. Su corazón dio un vuelco. Corrió hacia la entrada, sosteniendo la falda para no tropezar. Allí estaba él, empapado por la lluvia, con el cabello pegado al rostro y una expresión de exhausto alivio. «Gracias a Dios», murmuró ella sin pensarlo. Adrián la miró, sorprendido por la sinceridad de sus palabras. «No quería preocuparla», dijo él mientras se quitaba la capa mojada. La ciudad estaba más agitada de lo habitual. Mónica dio un paso hacia él, apenas un susurro de movimiento. «Me preocupé igual», confesó con voz temblorosa. Adrián se quedó inmóvil, mirándola como si aquellas palabras hubieran encendido algo en su interior. «Mónica», dijo, acercándose un poco más. El sonido de la tormenta parecía quedar distante, como si el mundo entero se hubiera contenido para ellos. La luz tenue del salón iluminaba los ojos de ambos, cargados de emociones que no se atrevían a pronunciar. «No quiero que sufra por mi causa», murmuró él. «Usted no merece cargar con mis sombras». Ella levantó la mano con timidez, como si temiera quebrar el momento, y tocó apenas su brazo. «Las cargas pesan menos cuando se comparten», susurró. Adrián cerró los ojos un instante como si luchara contra sí mismo. Cuando los abrió, había una intensidad profunda en su mirada. «Hay cosas que no puedo decir», confesó, «pero espero que un día pueda confiar en mí sin miedo». Mónica sintió el alma estremecerse. «Confío en usted más de lo que debería», admitió. Las palabras quedaron suspendidas entre los dos, vibrando con una fuerza imposible de ignorar. Adrián levantó lentamente la mano y, con una delicadeza casi irreverente, acarició el borde de la mantilla de Mónica. El contacto fue apenas un roce, pero en ese roce se dijeron más que con cualquier frase. «Descansemos», dijo él finalmente, luchando contra el impulso de acercarse demasiado. «Ha sido un día largo». Mónica asintió, aunque una parte de ella deseaba quedarse allí, bajo esa mirada que la quemaba sin tocarla. Cuando se separaron, ambos sabían que algo importante había cambiado. No había promesas, no había confesiones, pero entre los dos, en el espacio donde se unen dos soledades, había nacido un sentimiento poderoso, delicado, imposible de negar. Una promesa que ninguno se atrevió a pronunciar. Una promesa que ya vivía en sus miradas.
La aurora llegó teñida de un tono dorado que parecía anunciar un día tranquilo, pero el corazón de Mónica se agitaba con una inquietud que no lograba comprender. Había dormido poco, y en la penumbra de su alcoba sintió una tensión extraña en el cuerpo, un presentimiento que la acompañó incluso mientras se vestía con el chal más cálido que tenía. La hacienda despertaba con normalidad, el sonido rítmico de las herramientas en el campo, el murmullo de los trabajadores rumbo a los viñedos, las voces de las cocineras preparando el desayuno. Sin embargo, para ella, nada parecía normal. Al bajar a la galería, encontró a Adrián sentado a la mesa, con el ceño ligeramente fruncido, como si también cargara una preocupación silenciosa. La luz de la mañana iluminaba su perfil, marcando las sombras de su rostro y la firmeza de su porte. Cuando la vio, la rigidez de sus hombros se suavizó apenas. «Buenos días, señora Salazar», dijo con una cortesía impregnada de algo más cálido. «Buenos días, señor», respondió ella, intentando sonar habituada al título que ahora llevaba. Mientras tomaban el desayuno, Mónica notó que le costaba mantener el apetito. La comida tenía un sabor distante, como si su paladar estuviera distraído por un pensamiento profundo. Adrián la observó con atención, dejando a un lado los documentos que había llevado consigo. «No ha probado casi nada», comentó con voz baja. «¿Se siente bien?» Ella bajó la mirada. «Solo estoy cansada. Tal vez dormí poco». Adrián frunció el ceño, preocupado. «Si lo desea, puedo llamar al doctor Alcántara». «No es necesario», respondió con una sonrisa suave. «Solo necesito un poco de aire». La preocupación en el rostro de Adrián no desapareció, pero respetó su decisión. Después del desayuno, Mónica pidió permiso para caminar entre los viñedos. Sabía que el aire fresco le ayudaría a ordenar sus pensamientos y también necesitaba un momento de soledad. El cielo estaba despejado y la luz del sol se reflejaba en las hojas verdes de las parras. El aroma dulce de la tierra húmeda llenaba el ambiente. Mónica avanzó con pasos lentos, sintiendo que cada inhalación traía consigo un eco profundo de algo que no podía explicar. Cuando llegó a la parte más antigua del viñedo, encontró a Adrián entre las parras, examinando una de las cepas que parecía más debilitada que las demás. Él levantó la mirada al sentir su presencia. «No esperaba verla aquí», dijo con una sonrisa tenue que suavizaba sus rasgos. «Quería caminar un poco», respondió ella, «y pensé que quizá aquí encontraría algo de tranquilidad». Adrián se acercó a la parra y acarició con delicadeza sus hojas marchitas. «Esta cepa sobrevivió a una helada hace años», explicó, con esa voz grave que acariciaba el aire. «Muchos dijeron que debíamos cortarla, pero decidí dejarla vivir. Tenía una fuerza que no se veía a simple vista». Mónica lo observó en silencio, entendiendo que aquella historia no era solo sobre una planta. «A veces», dijo ella suavemente, «lo que parece débil es más fuerte de lo que creemos». Él la miró, y en esa mirada, cargada de una intensidad contenida, Mónica sintió que el aire se volvía más pesado. Adrián dio un paso hacia ella y, por un momento, el mundo pareció reducirse solo a ese espacio en el que ambos existían. «He pensado mucho en estos días», confesó él, «en lo que significa su presencia en esta casa y en lo que despierta en mí». Mónica sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. «Señor Salazar», susurró. «Adrián», corrigió con suavidad. «Puede llamarme Adrián». La cercanía de su voz la envolvió. Mónica bajó la mirada un instante, sintiendo que el corazón la traicionaba con un latido más fuerte. «Adrián», repitió como si probara el sonido, y el nombre se convirtió en un susurro íntimo que pareció temblar entre ambos. Él extendió la mano hacia la suya, pero antes de llegar a tocarla, Mónica sintió un mareo repentino.
Las hojas se movieron en un extraño vaivén, el suelo pareció alejarse y un frío súbito le recorrió la espalda. Adrián notó el cambio en su expresión y se apresuró a sostenerla antes de que cayera. «Mónica», dijo con voz alarmada, «¿qué ocurre?» «No lo sé», respondió ella llevándose una mano al pecho. «Solo me siento débil». Adrián la guió hasta una banca de piedra cercana y la ayudó a sentarse. Su rostro, normalmente imperturbable, se llenó de preocupación intensa. «Voy a llamar al doctor». Mónica intentó detenerlo tomando levemente su muñeca. El simple roce encendió una corriente eléctrica entre los dos. «No, no es necesario. Ya me siento mejor. No lo aceptaré», dijo él con firmeza, pero su tono estaba impregnado de ternura. «Su bienestar no es negociable para mí». Cuando él se enderezó para llamar a alguien, Mónica volvió a sentir un mareo, pero esta vez acompañado de un presentimiento profundo que le heló la sangre. Sus manos temblaron y un pensamiento casi absurdo, casi imposible, cruzó su mente con la fuerza de un trueno. «No», susurró, en voz tan baja que ni ella misma sabía si lo había dicho. El doctor Alcántara llegó poco después, acompañado por Abigaila, quien no lograba ocultar la preocupación. Revisó a Mónica con profesionalismo y discreción. Durante la revisión, Adrián se mantuvo de pie, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, tratando de esconder la inquietud que vibraba en cada movimiento de su cuerpo. «Señor Salazar», dijo el doctor con voz grave, pero sin dureza, «debo hablar con ambos». Adrián sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Mónica sostuvo la sábana entre sus dedos con fuerza. «Lo que voy a decirles», continuó el doctor, «cambiará el ritmo de sus vidas». El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el latido acelerado de la tormenta aún lejana. «Señora», dijo finalmente dirigiéndose a Mónica, «¿está usted embarazada?» El mundo se detuvo. El aire pareció partirse en dos. Mónica se llevó una mano al vientre, incrédula, como si aquel simple gesto pudiera confirmar el milagro o la tragedia que acababa de ser anunciada. Adrián dio un paso hacia ella, pero se quedó a medio camino, como si una fuerza invisible lo hubiera detenido. «¿Embarazada?», repitió él con una voz que parecía no pertenecerle. El doctor asintió. «Sí, y por los síntomas y el tiempo, puedo asegurar que la gestación es reciente». Mónica sintió lágrimas quemarle los ojos, no de tristeza ni de felicidad, sino de puro desconcierto. Su pensamiento había tocado esa posibilidad, pero escucharla confirmada la golpeó como un trueno en el pecho. «Doctor», murmuró, «¿está completamente seguro?» «Lo estoy», respondió él, «y hay algo más, pero prefiero confirmarlo con estudios adecuados antes de mencionarlo». La habitación se llenó de un silencio espeso. Adrián seguía inmóvil, con los ojos fijos en Mónica. Ella lo miró, intentando leer su expresión, pero lo que encontró fue una mezcla compleja de sorpresa, temor y una emoción que no lograba descifrar. «Adrián», susurró ella con un hilo de voz, «no sé qué decir». Él se acercó finalmente, con pasos lentos, como si temiera que la realidad se quebrara. «No tiene que decir nada», respondió con voz profunda. Mónica sintió un nudo apretarse en su garganta. Sus manos temblaban. «No quiero que piense», comenzó a decir, pero su voz se quebró. Adrián la interrumpió suavemente. «No piense usted en nada todavía. Esto…» respiró hondo, como si el aire le costara entrar. «Esto nos toma por sorpresa a ambos». Su mirada descendió hacia el vientre de ella y por un instante sus ojos brillaron con una emoción que él mismo parecía reprimir. «Déjela descansar», ordenó con voz firme aunque temblorosa. «Protegerla será nuestra prioridad».
Cuando el doctor se retiró, Adrián se quedó junto a la cama. Mónica lo observó con el corazón en la garganta. Él no decía nada, no hacía un gesto brusco ni pronunciaba juicio alguno. Simplemente la miraba, pero aquella mirada contenía un océano de emociones y preguntas invisibles. «Adrián», susurró ella, llamándolo casi con miedo. Él se inclinó un poco, acercando su rostro al de ella, con una delicadeza que la estremeció. «Estoy aquí», respondió con voz baja. «No se sienta sola en esto». Mónica sintió una lágrima rodar por su mejilla. Adrián la atrapó con un roce suave de sus dedos, un gesto tan íntimo que ella sintió que su alma se abría sin resistencia. «Temo lo que dirán», confesó ella. «Deje que el mundo hable», murmuró él, sin retirar su mano de su rostro. «Lo único que importa ahora es usted». El silencio entre ambos se volvió cálido, inmensamente profundo. Y aunque ninguno pronunció la palabra, Mónica supo que algo dentro de Adrián había comenzado a cambiar, como un muro que se resquebraja y deja pasar la luz. «Descanse», dijo él, acariciándole la frente. «Yo cuidaré de todo». Cuando se retiró, la tormenta que parecía haber esperado ese momento rugió con fuerza afuera, pero dentro de la hacienda, en esa habitación donde una vida nueva comenzaba a gestarse, había una luz tenue, frágil, pero indeleble, una luz que anunciaba el inicio de un amor destinado a desafiarlo todo. La noche había sido larga. El rumor del viento golpeando las tejas, el murmullo insistente de los árboles en movimiento y la inquietud que habitaba en cada rincón de la hacienda Salazar parecían haberse confabulado para mantener despierta a Mónica. No podía dejar de pensar en la noticia que había recibido, una vida creciendo dentro de ella, un milagro inesperado, un milagro imposible. Amaneció con los ojos cansados, pero con una suavidad en el pecho que no sabía definir. Abrió las ventanas de su habitación y la brisa fría de la mañana acarició su rostro. El cielo estaba despejado, más claro que en días anteriores, como si los volcanes quisieran ofrecerle un respiro. Mónica apoyó una mano en el marco de madera y otra sobre su vientre aún plano, aunque lleno de promesas. «No sé qué será de nosotros», susurró al aire, «pero te protegeré». La emoción la sobrepasó por un instante y tuvo que cerrar los ojos para contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, tampoco de alegría absoluta. Eran lágrimas de vida, de un renacer que nunca imaginó. Cuando bajó a la planta baja, los trabajadores ya estaban en movimiento. Se detuvo un momento en la galería, observándolos, hombres cargando cestos hacia los establos, mujeres con fardos de ropa caminando hacia el tendal, jóvenes galopando hacia los viñedos. Sin embargo, notó algo extraño. Sus miradas se desviaban hacia ella con un brillo distinto. No había burla ni desdén. Había curiosidad, incredulidad, un murmullo que crecía como un oleaje contenido. El rumor ya había comenzado. Y aún así, lo que más inquietaba a Mónica no era la gente, era Adrián. Lo buscó en el comedor, pero no estaba. Preguntó a Abigail, quien la observó con una mezcla rara de respeto y desconfianza. «El patrón salió temprano», dijo la ama de llaves. «No dijo a dónde, solo pidió que le prepararan su caballo». Mónica asintió, aunque la noticia le atravesó el pecho como un filo invisible. ¿Habría salido para pensar? ¿Para escapar del peso de la noticia? ¿O para enfrentar un problema mayor? Mientras esperaba su regreso, decidió volver a la biblioteca. El trabajo le ayudaba a mantener la mente ocupada. Sentada ante el escritorio, abrió un registro antiguo y comenzó a ordenar nombres, fechas, cantidades. El sonido del papel y el aroma a tinta la envolvían con una calma que necesitaba desesperadamente. Pero su labor fue interrumpida por un golpe suave en la puerta.
¿Señora Salazar?, preguntó el doctor Alcántara, asomándose con una cortesía cuidadosa. «Doctor», dijo ella poniéndose de pie, «¿ha venido a revisarme?» «No exactamente», respondió él. «Hay algo que debo hablar con usted, algo que no podía esperar». Mónica sintió un escalofrío recorrerle la columna. El doctor pidió permiso para entrar y cerró la puerta con discreción. «Ayer mencioné que había un indicador que quería confirmar», comenzó. «Lo he revisado nuevamente esta mañana». Los ojos de Mónica se oscurecieron de inquietud. «¿Es grave?» «No, nada grave. Pero significativo». El doctor tomó aire antes de decirlo. «Por los síntomas, la rapidez con que se manifestaron y la posición de su matriz, puedo afirmar que no estamos ante un solo embarazo. Señora, usted espera gemelos. Gemelos». El mundo se quedó sin sonido. Mónica apoyó una mano en el borde del escritorio para no perder el equilibrio. Sus labios temblaron. «¿Gemelos?», repitió, como si la palabra no pudiera comprenderse en una sola vez. El doctor asintió. «Es un milagro que, dadas las circunstancias, nadie hubiera imaginado». Mónica sintió una oleada caliente ascenderle por el pecho. No solo era la sorpresa, era el peso de lo imposible. Gemelos en un matrimonio que no esperaba hijos. Gemelos en el vientre de una mujer que nunca imaginó volver a formar una familia. Gemelos para un hombre que, según la ciudad, era estéril. «Doctor», murmuró ella con un hilo de voz, Esto complicará las cosas». El doctor la miró con compasión. «No deben preocuparse por rumores, sino por su salud. Tendrá que descansar más y evitar sobresaltos. Su cuerpo necesitará fortaleza». Antes de irse añadió, «Debe hablar con su esposo». Y pronto, cuando ella quedó sola, se llevó las manos al rostro. El silencio de la biblioteca la envolvió como una manta pesada. Sabía que necesitaba hablar con Adrián. Sabía que él merecía la verdad, pero también sabía que esa verdad lo tocaría en una herida profunda, una herida que él jamás había mencionado en voz alta. Pasado el mediodía, los cascos de un caballo resonaron frente a la hacienda. Mónica se apresuró a la entrada. Adrián desmontaba en ese momento, serio, pero no frío. Tenía los ojos cansados, como si la mañana hubiera sido un combate silencioso. Cuando la vio, se detuvo un instante. Hubo un destello en su mirada. Algo cálido, algo vulnerable. «Mónica», dijo en voz baja, «necesitaba hablar con usted». Ella también necesitaba hablar, pero temió que su voz no resistiera el peso de lo que debía decir. «Entremos», murmuró él. «No quiero que nadie nos escuche». Caminaron juntos hacia la sala privada que Adrián raramente usaba. Era un salón pequeño, con estantes de madera oscura y una ventana que dejaba pasar un rayo de luz que caía justo sobre ellos. Cuando cerró la puerta, Adrián se volvió hacia ella con una expresión que la hizo temblar. «He estado pensando», dijo él con voz grave, «pensando demasiado, y creo que usted merece saber algo que no he dicho antes». Mónica sintió un latido doloroso en el pecho. «Adrián». Él sostuvo su mirada, como si buscara fuerza en los ojos de ella. «La ciudad dice que soy estéril», comenzó sin rodeos. «La ciudad cree que no puedo tener hijos, y durante años yo también lo creí». El aire se volvió espeso. «No fue un médico quien me lo dijo», continuó. «Fue la ausencia, años de matrimonio anterior sin resultados, años de silencio, años viendo a mi esposa llorar y luego resignarse». Mónica respiraba con dificultad. «Adrián», susurró acercándose un paso. Él levantó una mano, no para detenerla, sino como un gesto de honestidad absoluta. «Cuando usted llegó a esta casa no pensé en hijos.
No pensé en nada que no fuera protegerla y resolver lo urgente. Pero ayer, trago saliva intentando contener la emoción. Cuando el doctor dijo que usted estaba embarazada, algo dentro de mí se rompió. O se abrió. No sé. Mónica sintió lágrimas llenarle los ojos. No eran de dolor, no eran de miedo, eran de una emoción tan profunda que casi dolía. «Adrián», dijo ella con voz suave y temblorosa, «hay algo más que necesitas saber». Él la miró fijamente. Un silencio vibrante llenó el espacio entre ambos. «El doctor volvió esta mañana», reveló ella con el alma en la garganta. «Confirmó que no es un solo bebé». Adrián frunció el ceño, confundido. «¿Qué quiere decir?» Mónica llevó una mano a su vientre con un gesto que era caricia, protección y confesión. «Son dos», dijo finalmente. «Estoy esperando gemelos». El silencio fue absoluto, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Los ojos de Adrián se abrieron lentamente, primero incrédulos, luego brillantes, luego llenos de un asombro tan profundo que parecía desbordarlo. «Gemelos», susurró. Mónica asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Él dio un paso hacia ella, y otro, hasta que estuvo tan cerca que ella sintió el calor de su aliento. Su mano tembló al levantarse, y cuando la apoyó en el vientre de ella, lo hizo con una delicadeza reverente, como si tocara un milagro. «¿Cómo es posible?», murmuró con la voz quebrada. «No lo sé», respondió ella, «pero son nuestros hijos». La palabra «nuestros» los envolvió como una promesa invisible. Adrián bajó la cabeza, cerró los ojos y permitió que la emoción lo arrasara por un instante. Cuando volvió a mirarla, había un brillo nuevo en él, algo tierno, algo roto, algo renacido. «Mónica», dijo con una voz que era casi un susurro de confesión, «no sé si merezco este milagro, pero sé una cosa. No permitiré que nada ni nadie les haga daño». Ella levantó una mano y la apoyó en la mejilla de él. Un roce suave, íntimo, destinado. «No estamos solos, Adrián», susurró. No más. La mirada de él descendió a sus labios por un instante fugaz, pero lleno de una tensión tan profunda que ella sintió que el aire a su alrededor temblaba. Sin embargo, Adrián se contuvo. Retrocedió apenas, como un hombre que temía rendirse a un sentimiento demasiado grande. «Debe descansar», dijo con voz ronca. «Debemos cuidarlos». Ella asintió, pero antes de que él se apartara por completo, ella murmuró: «Adrián, gracias por creer en mí». Él respondió con una mirada que decía más que cualquier palabra, una mirada que contenía una verdad que él todavía no sabía pronunciar, pero que ya ardía en su pecho. La noticia del embarazo se propagó por la hacienda Salazar como un fuego silencioso. Nadie sabía exactamente quién había sido el primero en comentarlo, pero para el amanecer del día siguiente, cada rincón de la propiedad susurraba sobre el milagro que crecía en el vientre de la nueva señora. Las cocineras se detenían a mitad de sus labores para murmurar con ojos redondos. Los peones intercambiaban miradas de asombro y los jóvenes aprendices, incapaces de contener la curiosidad, preguntaban a voces si de verdad era cierto que la esposa del patrón llevaba gemelos. Mónica, desde su habitación, percibía la vibración de aquellos rumores. No los escuchaba directamente, pero podía sentirlos en la atmósfera, como un viento que cambiaba la temperatura del ambiente. La certeza de que todos hablaban de ella le producía un vértigo que iba desde el pecho hasta la base de la espalda. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo su vientre con ambas manos, respirando profundamente, intentando encontrar calma. El amanecer coloreaba las montañas de un tono rosado. La luz entraba por la ventana y se extendía sobre sus mantillas, sus vestidos cuidadosamente acomodados, su tocado de peineta que había quedado olvidado sobre la mesa. Todo ello, objetos que testificaban la vida nueva en la que había sido arrojada,
una vida que aún trataba de comprender. Un suave golpe en la puerta rompió el silencio. «Señora Salazar», preguntó Abigaila con una voz más serena que en días anteriores. «Adelante», respondió Mónica. La ama de llaves entró con las manos entrelazadas, dejando ver un gesto que, aunque aún rígido, no tenía la dureza de antes. Había un respeto nuevo en la forma en que la miraba. «Le traje un té de hierbas», dijo, dejando la taza sobre la mesa. «Es bueno para estabilizar el cuerpo cuando hay nuevos comienzos». Mónica la observó con sorpresa y gratitud. «Gracias, Abigaila, de verdad lo aprecio». La mujer asintió, pero antes de retirarse, añadió: «El patrón preguntó por usted al amanecer. Dijo que regresaría antes de la tarde. ¿Le preocupa?» El calor subió al rostro de Mónica. «Yo también pienso en él». Abigaila no comentó nada más. Salió dejando la puerta entreabierta, y Mónica supo que, aunque la aceptación del personal sería lenta, algo había comenzado a cambiar. La mañana avanzó, y conforme lo hacía, el murmullo de la hacienda se intensificaba. Afuera, los trabajadores tenían la impresión de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Un patrón que, según rumores viejos, no podía tener hijos, ahora tendría 2. La incredulidad abría paso al respeto y el respeto a un sentimiento más profundo: esperanza. Pero no todos compartían ese sentimiento. En el salón principal, doña Inés Salazar caminaba de un extremo a otro con pasos duros, golpeando el suelo de madera con la punta de su zapato. Su rostro estaba tenso, su respiración entrecortada. «Esto no puede estar pasando», murmuraba. «No puede ser verdad». Su sobrino, el joven Esteban Salazar, intentaba apaciguarla. «Tía, cálmese. Quizá el doctor se haya equivocado». Ella lo fulminó con la mirada. «El doctor Alcántara no se equivoca», dijo. «Si ha dicho que está embarazada, entonces lo está. Pero de allí a asegurar que son hijos de Adrián». Apretó los labios en una línea de hielo. «Eso es algo que no aceptaré sin luchar». Esteban suspiró. «Tía, la ciudad entera está hablando. Esto puede traer problemas». «Eso espero», respondió ella con un brillo peligroso en los ojos. «Porque encontraré la forma de desenmascarar a esa mujer, antes de que destruya nuestra familia». Mientras tanto, ajena a esa conversación, Mónica decidió caminar un poco por los jardines. El aire fresco la ayudaba a pensar. La presencia de los rumores la inquietaba, sí, pero había algo más profundo que la preocupaba: la reacción de Adrián. Aunque la emoción en sus ojos al tocar su vientre había sido sincera, ella sabía que él luchaba por comprender este milagro. Luchaba con sus miedos, con la historia de su vida, con los silencios que lo habían marcado. A mitad del jardín, junto al rosal más antiguo de la hacienda, escuchó pasos apresurados. Cuando levantó la vista, vio a Mateo Guamán acercándose con el sombrero en la mano. «Señora», dijo, «el patrón está por llegar. Viene de la ciudad». El corazón de Mónica dio un salto. «Gracias, Mateo». Ella se encaminó hacia la entrada. No corrió, pero sus pasos fueron más rápidos de lo normal. Había un impulso que no lograba contener. Necesitaba verlo. Necesitaba ver en sus ojos la verdad que aún no habían pronunciado. El sonido de los cascos resonó antes de que el caballo apareciera entre el polvo del camino. Adrián desmontó con una elegancia instintiva, pero su expresión reflejaba cansancio y una preocupación intensa. Sin embargo, cuando vio a Mónica, su semblante cambió. Se suavizó. Se iluminó de una forma que él mismo intentó disimular, aunque sin éxito. «Adrián», dijo ella con voz suave. Él avanzó hacia ella sin dudar. «¿Cómo se siente?», preguntó, tomando su mano con una delicadeza que la estremeció. «Mejor», respondió ella. «¿Y usted está bien?».
Adrián exhaló lentamente, como si solo al verla pudiera respirar de verdad. He tenido un día difícil, confesó. La ciudad está llena de rumores, de dudas, de voces que quieren destruir lo que estamos empezando a construir. El pecho de Mónica se oprimió. Lo siento, no quiero ser un peso para usted. Adrián negó con firmeza. Usted no es un peso, dijo con una intensidad que la hizo temblar. Usted es la razón por la que estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario. Mónica sintió que el aire alrededor se volvía más denso. Adrián, murmuró, incapaz de ocultar la emoción que la envolvía. Él sostuvo su mirada, y en esos segundos que parecieron eternos, se acercó un poco más. No lo suficiente como para romper las reglas del decoro, pero sí para que el espacio entre ellos se llenara de una electricidad suave, poderosa, inevitable. «Quiero que entienda algo», dijo él con voz baja. «No sé por qué la vida me ha dado este milagro, no sé cómo explicarlo, pero no voy a desperdiciarlo, ni voy a permitir que nadie la lastime». Mónica sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. «Yo tampoco quiero perder esto», confesó, «ni lo que sentimos, aunque aún no sepamos decirlo». Adrián entrecerró los ojos como si sus palabras lo hubieran tocado en un lugar profundo. «Lo que siento», empezó a decir, pero se detuvo. Ella dio un paso más, tan leve que apenas fue un movimiento. «Dígalo», susurró. «Lo que sea, quiero escucharlo». Adrián bajó la mirada a sus manos entrelazadas. Luego la elevó hacia ella. Sus ojos tenían una emoción que él ya no intentaba esconder. «Siento que desde que llegó a mi vida, nada es igual», confesó con voz ronca. «Siento que he estado dormido durante años, y usted me ha despertado». El aire pareció detenerse. Mónica apretó su mano temblando. «Adrián». Él acercó su frente a la de ella. No la tocó, pero la distancia era tan corta que el simple roce de sus respiraciones encendió una corriente profundamente íntima. «Estoy asustado», admitió él en un murmullo. «No por los rumores, no por la ciudad. Estoy asustado de sentir tanto y tan pronto». Ella cerró los ojos, dejando caer una lágrima silenciosa. «Yo también», confesó, «pero no quiero huir de esto». Adrián levantó su mano libre y la acercó al rostro de ella. Su dedo acarició la lágrima que rodaba por su mejilla, como si ese gesto fuera una promesa silenciosa. «No huiremos», susurró. «Ni usted, ni yo». Por un instante, ambos quedaron suspendidos en ese mundo donde nada existía salvo su respiración compartida. Pero el instante se rompió cuando un murmullo se escuchó a lo lejos. Doña Inés observaba desde la ventana del salón con el rostro endurecido por el dolor y la indignación. Esteban, a su lado, mantenía una expresión incierta. «Esto solo está empezando», dijo ella con voz helada. «Y haré todo lo necesario para que esta mujer salga de nuestras vidas». Esa tarde, Mónica trató de distraerse ayudando a organizar la despensa y revisando telas junto a las mujeres que se encargaban de la costura de los uniformes. Pero cada pensamiento la llevaba de vuelta a Adrián, a su mirada, a sus palabras, a esa cercanía que los había envuelto como un manto cálido en medio del frío. Cuando el sol empezó a ocultarse, decidió salir a la galería para respirar. El cielo se había teñido de tonos naranjas y violetas, y justo cuando pensó que estaría sola, escuchó pasos detrás de ella. «Mónica». «Adrián». Ella se volvió lentamente. Él se acercó despacio, como si temiera romper la delicadeza del momento. «No quería que terminara el día sin decirle algo», murmuró. El corazón de ella latió con fuerza. «¿Qué cosa?», preguntó. Él tomó su mano con una suavidad reverente. «Que estoy aquí,
Pase lo que pase, que no permitiré que la tormenta de afuera apague lo que nace entre nosotros. Mónica sintió que el alma se le iluminaba. Y yo, dijo con voz suave, yo caminaré a su lado. No temo a la vida si usted está conmigo. Él la miró con un brillo indescriptible, un brillo que hablaba de amor, aunque ninguno de los dos se atreviera todavía a pronunciar esa palabra. Entonces, susurró Adrián, dejemos que este amor crezca, como el milagro que lleva en su vientre. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. Él acercó su frente a la de ella una vez más, sin tocarla, pero regalándole una cercanía más profunda que cualquier abrazo. Gracias por llegar a mi vida, dijo él. Gracias por no rendirse. Mónica cerró los ojos y dejó que la emoción la envolviera. Gracias a usted, respondió, por hacerse valiente conmigo. Y bajo el cielo teñido por el atardecer, compartieron un silencio lleno de promesas, un silencio que era más íntimo que un beso, más profundo que cualquier palabra, un silencio que selló el inicio de un amor que ya no tenía vuelta atrás. La hacienda Salazar amaneció con un aire diferente, como si la tierra misma hubiese exhalado después de días de tensión. El cielo era claro, y los volcanes, majestuosos, parecían vigilar en silencio todo lo que se movía bajo su sombra. La luz de la mañana entraba en los corredores y se derramaba sobre los pisos de madera, revelando motas de polvo que danzaban como pequeños presagios. Mónica llevaba varios días sintiendo que la vida se le había vuelto frágil y poderosa al mismo tiempo. Frágil por el peso del rumor, por la mirada ajena, por la amenaza invisible que crecía en los gestos de doña Inés. Poderosa, porque dentro de ella no había solo esperanza. Había dos corazones diminutos, dos promesas, dos razones para no volver a rendirse. Esa mañana, Abigaila entró a su habitación con pasos más suaves que de costumbre. Dejó sobre la mesa un plato de frutas y un té tibio, sin necesidad de explicación. Mónica ya no veía en esa mujer a una enemiga. Veía a alguien que, a su manera, estaba aprendiendo a cuidar. La mañana está fresca, murmuró Abigaila, acomodando el chal sobre el respaldo de una silla. Si sale al jardín, cúbrase bien. Mónica asintió. Lo haré. Gracias, Abigaila. La ama de llaves hizo una leve inclinación y antes de retirarse añadió con una voz casi inaudible. Ayer vi al patrón como nunca lo había visto, como si la vida le importara de nuevo. Mónica sintió que el pecho se le llenaba de una emoción cálida. No respondió con palabras, solo apretó suavemente el chal entre los dedos, como si ese gesto pudiera contener lo que le temblaba por dentro. Cuando Abigaila se fue, Mónica abrió la ventana. La brisa le acarició el rostro y por un instante creyó que el mundo podía ser sencillo. Pero no lo era. La paz en esa casa era un hilo delgado, y ella lo sabía. Había asuntos pendientes, peligros sin nombre, sombras que aún no se atrevían a mostrarse por completo. El rumor en la hacienda había sido apenas el inicio. Lo que venía de la ciudad, lo que se ocultaba en los salones, lo que se movía en los papeles de los hombres, todo eso podía caer sobre ellos con la fuerza de una tormenta. Adrián apareció en su puerta poco después, con el rostro grave, aunque su mirada al verla siempre llevaba una suavidad distinta. Esa mañana vestía la levita oscura y llevaba guantes, como si estuviera listo para salir. «Buenos días», dijo. Y aunque sus palabras fueron sencillas, su voz contenía una ternura que antes no existía. «Buenos días», respondió ella. Él se acercó lo suficiente para que Mónica sintiera el calor de su presencia. No la tocó, pero sus ojos se posaron en su vientre con una reverencia silenciosa. Luego subieron a los de ella. «Tengo que ir a la ciudad», confesó. «Hoy mismo». El corazón de Mónica se apretó. ¿Por qué? Adrián tardó un momento en responder,
como si eligiera con cuidado cada palabra. Porque hay un hombre que no dejará de perseguir su nombre mientras pueda usarlo para su beneficio. Mónica comprendió de inmediato. Larraín. Adrián sintió. En su mandíbula se tensó una línea de determinación. No permitiré que lo que está pasando crezca sin control. No lo permitiré. Mónica dio un paso hacia él, impulsada por un miedo que no quería mostrar. No quiero que vaya solo. Adrián levantó la mano y rozó con delicadeza los dedos de ella. Fue un contacto breve, pero cargado de tanta emoción que parecía un juramento. No estaré solo, respondió. Llevaré conmigo a Mateo, y volveré antes del anochecer. Mónica lo miró con una mezcla de temor y orgullo. Adrián, murmuró, prométame que volverá. Él sostuvo su mirada como si la palabra promesa ya no fuera algo ajeno. Vuelvo, dijo con firmeza, porque ahora tengo algo que jamás pensé tener, un hogar al que regresar. Esa frase se le clavó a Mónica en el alma. No había pasión explícita en ella, no había frases adornadas, pero era una declaración inmensa, profunda, definitiva. Mónica sintió que se le humedecían los ojos y se obligó a respirar. Entonces vuelva, susurró, y tenga cuidado con lo que diga la ciudad. Adrián se inclinó un poco, lo suficiente para que su voz al hablar rozara el aire como una caricia. Que hablen, murmuró. La única verdad que me importa está aquí. Y con un gesto lento llevó la mano de Mónica a su pecho, justo sobre el latido de su corazón. No fue un acto de posesión, fue un acto de entrega. Mónica sintió el pulso bajo la palma y tembló, como si aquella certeza la atravesara completa. Adrián soltó su mano con suavidad y se marchó. Mónica se quedó en la puerta, viéndolo alejarse por el corredor con la elegancia de un hombre que aún no sabía cómo pronunciar el amor, pero que ya lo sostenía como una antorcha. El día avanzó lento, como si la espera pesara más que el tiempo. Mónica intentó mantenerse ocupada. Revisó cuentas, organizó un par de estantes, caminó un poco en el jardín, pero todo le parecía una distracción insuficiente. Cada ruido lejano le aceleraba el corazón. Cada sombra que se movía tras una cortina le parecía una amenaza. Doña Inés, por su parte, estaba demasiado silenciosa. Mónica había aprendido que el silencio de esa mujer no era paz, era estrategia. A media tarde, escuchó pasos decididos en el pasillo. Abigaila entró, más pálida que de costumbre. «Señora», dijo, «la señora Inés recibió visita». «¿Quién?», preguntó Mónica sintiendo un escalofrío. Abigaila tardó un instante, como si no quisiera pronunciar el nombre. «Un hombre de la ciudad, bien vestido, con bastón. El mayordomo dijo que se llama Larraín». Mónica sintió que el aire se le iba. Instintivamente apoyó una mano en el vientre. «¿Está aquí?». Abigaila asintió. «Y preguntó por usted». Mónica cerró los ojos un instante. El miedo era una ola, pero dentro de esa ola había algo más fuerte, un orgullo sereno, una dignidad que había sobrevivido a cosas peores. «No bajaré sola», dijo con firmeza. Abigaila la miró sorprendida. «¿A quién llamo?» «A Mateo y al capellán, si está. Quiero testigos». La ama de llaves asintió y salió apresurada. Mónica se levantó con calma, como si cada movimiento fuera un acto de valentía. Se acomodó el chal y caminó hacia la escalera con el mentón erguido. No iba a permitir que Larraín viera miedo en su rostro. No, después de todo. En el salón principal, Larraín esperaba sentado como si aquel lugar le perteneciera. Vestía impecable, con chaleco brillante y una sonrisa que intentaba ser amable, pero no podía ocultar la crueldad. «Señora Salazar», saludó poniéndose de pie. «Qué gusto verla. La maternidad le sienta bien, según me cuentan».
Mónica sostuvo su mirada sin parpadear. «No recuerdo haberle dado permiso para hablar de mi vida», respondió. Larraín sonrió ladeando la cabeza. «No se ofenda. Solo vine a ofrecerle una salida elegante. La ciudad está inquieta y yo puedo calmarla. No necesito su ayuda». «Claro que la necesita», insistió él, caminando despacio como un depredador disfrazado de caballero. «Usted cree que casarse con un hacendado la vuelve intocable, pero la reputación es un vaso de cristal, se rompe con una sola palabra». Mónica sintió la rabia subirle como fuego, pero se mantuvo serena. «Si vino a amenazarme, pierda su tiempo en otra parte». Los ojos de Larraín brillaron. «No vine a amenazarla, vine a negociar». Mónica sostuvo el silencio. «Su difunto esposo», continuó Larraín, «dejó cuentas incompletas, firmas pendientes. Si usted las autoriza, yo me encargaré de que el juez no vuelva a mencionar su nombre, y de paso evitará un escándalo mayor». «¿Qué escándalo?». Larraín se acercó un poco más, bajando la voz, como si fuera un secreto compartido. «Que esos niños no sean del patrón». El mundo pareció inclinarse. Mónica apretó los dedos contra el chal. «Cállese. ¿Le duele?», preguntó él con crueldad. «La ciudad ya lo está diciendo. Cree que yo invento. Yo solo repito». Mónica avanzó un paso, con los ojos encendidos. «Usted no repite. Usted provoca». Larraín sonrió de nuevo, satisfecho. «Lo que sea, el punto es firme, y yo haré que todo esto desaparezca». En ese instante, Mateo Guamán entró al salón, acompañado por el capellán de la hacienda. Su presencia dio a Mónica el sostén que necesitaba. Larraín los miró con fastidio, pero no perdió la compostura. «¡Ah, testigos!», murmuró. «Siempre tan prudente, señora». «No prudente», corrigió Mónica con voz firme. «Precavida, porque usted se ha acostumbrado a moverse en la sombra, y yo ya no le temo». Larraín se inclinó ligeramente, como si la admirara. «Entonces le diré algo más, con claridad. Si no firma, su nombre volverá al tribunal, y esta vez no será solo por su esposo, será por usted». Mónica sostuvo la mirada sin titubear. «Haga lo que quiera, pero entienda una cosa, ya no estoy sola, y cada palabra que diga hoy tendrá consecuencias». Larraín rió. «¿Consecuencias? ¿De quién? ¿De un hombre que se cree poderoso? Señora, los hombres como Salazar viven de su orgullo. Solo hace falta una duda para quebrarlos». Mónica sintió una punzada al recordar la herida secreta de Adrián. Entendió con un escalofrío que Larraín no solo quería dinero, quería destruirlo desde el centro. «Váyase», dijo ella con una frialdad que no había usado antes. «Esta casa no lo recibe». Larraín respiró hondo, como si disfrutara el desafío. «Me iré, por ahora, pero recuerde mis palabras. El escándalo no se detiene con dignidad, se detiene con poder». Se retiró, dejando tras de sí un perfume fuerte y una amenaza que parecía quedarse pegada a las paredes. Mónica sintió que las piernas le temblaban. Mateo dio un paso hacia ella, preocupado. «Señora, estoy bien», respondió, aunque su voz traicionó un temblor. «Solo necesito aire». Subió a su habitación con el corazón golpeándole el pecho. Allí, en soledad, se permitió llorar en silencio, no por debilidad, sino por la brutalidad de la intriga que se cernía sobre ellos. Se secó las lágrimas con rapidez cuando escuchó el portón abrirse al anochecer. Adrián había regresado. Mónica bajó casi sin sentir los pasos. Lo encontró en el corredor, quitándose los guantes con movimientos tensos. Su rostro estaba serio, pero al verla, sus ojos se suavizaron de inmediato. «Mónica», dijo con urgencia, «¿está bien?». Ella lo miró, y antes de poder responder con palabras, sintió que la emoción la desbordaba. No lloró, solo respiró con dificultad,
como si su pecho no pudiera contener el miedo y el amor juntos. Adrián la sostuvo por los hombros con delicadeza. «Dígame qué ocurrió». Mónica tragó saliva. «Larraín vino», confesó, «hoy, a la hacienda». El rostro de Adrián se endureció. Una sombra oscura cruzó su mirada. «¿Qué le dijo?» Mónica respiró hondo. «Intentó que firmara papeles. Dijo que podía callar al juez. Y luego insinuó que nuestros hijos no son suyos». La mandíbula de Adrián se tensó como piedra. Por un instante, Mónica temió que él se quebrara. Pero Adrián cerró los ojos, respiró, y cuando los abrió, había fuego en su mirada. Pero no contra ella, contra el mundo. «Mónica», dijo con voz ronca, «míreme». Ella lo miró. Adrián levantó una mano y tomó su rostro con una ternura firme, obligándola a sostener su mirada. «Jamás volverá a dudar de esto», dijo, cada palabra como un juramento. «Jamás. Esos niños son míos porque usted es mi esposa, porque yo los espero, porque yo los amo antes de conocerlos». Mónica sintió que el alma se le deshacía. Sus labios temblaron. «Adrián», él bajó la voz, como si la confesión fuera demasiado íntima para existir en el aire. «Y a usted», dijo, «a usted la amo con la misma fuerza con la que he aprendido a sobrevivir». El mundo se detuvo. Mónica sintió que el aire se le iba, como si esas palabras fueran la promesa que habían callado demasiado tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no intentó contenerlas. «No diga eso si no lo siente», susurró, temblando. «No lo diga por compasión». Adrián negó con un gesto firme y desesperado. «No es compasión», dijo. «Es verdad, la verdad más grande que me ha pasado en la vida». Mónica levantó su mano y la apoyó en el pecho de Adrián, justo donde sentía el latido. Él cubrió esa mano con la suya. No fue un abrazo todavía, fue algo más íntimo, un reconocimiento. «Yo también lo amo», confesó ella, con una voz rota de emoción. «Y me asusta, porque sé cuánto puede doler perderlo». Adrián bajó la frente hasta rozarla de ella. Sus respiraciones se mezclaron, calientes, temblorosas. No hubo prisa, no hubo arrebato, solo esa tensión contenida que los había acompañado desde el primer día. «No me perderá», murmuró él. «Ni usted, ni ellos». Mónica cerró los ojos. Por primera vez desde su llegada a Arequipa, sintió que el miedo no era más grande que la esperanza. Sintió que, aunque el mundo estuviera lleno de intrigas, había algo que ya no podían arrebatarles: la certeza del amor. Esa noche, Adrián la acompañó hasta su habitación y se quedó en el umbral, como si aún respetara la delicadeza de ese amor nuevo. «Descanse», susurró. Mañana será un día de decisiones». Mónica asintió. «Y de verdad», respondió. Adrián la miró con una intensidad que prometía más que cualquier palabra. Luego se retiró, dejando la puerta cerrarse lentamente, como una conclusión suave. Mónica se recostó, con una mano sobre el vientre y otra sobre el pecho, donde aún sentía el eco del latido de Adrián. Afuera, el cielo estaba claro, infinito, y por primera vez, bajo ese mismo cielo, Mónica supo que su historia no estaba hecha para terminar en tragedia, estaba hecha para vencer. El sol de Arequipa caía con una suavidad dorada sobre los campos de la hacienda Salazar. Los viñedos, convertidos ahora en orgullo de la región, se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las ramas cargadas de frutos parecían inclinarse con reverencia hacia la tierra fértil que las sostenía. El mundo había cambiado, sí, pero algunas cosas habían resistido al tiempo con una fuerza que desafiaba cualquier pronóstico. En la galería principal, Mónica observaba el paisaje con una serenidad que solo se obtiene después de haber sobrevivido a demasiadas tormentas.
Vestía un traje sobrio, elegante, propio de la mujer que la sociedad ahora admiraba por su dignidad y su temple. Sus manos, aún delicadas, sostenían una carta recién abierta. Una invitación del gobernador para que ella y su esposo asistieran a un acto de reconocimiento público por la labor social que ambos habían realizado durante casi una década. Unos pasos rápidos irrumpieron en la tranquilidad del corredor. «Mamá, mamá, ven rápido». Era Tomás, uno de los gemelos, ahora de 8 años, con ojos inquietos y un cabello rebelde que parecía desafiar cualquier peineta. Detrás de él, más calmada, pero igualmente risueña, venía Lucía, su hermana, idéntica en rasgos pero distinta en espíritu. Observadora, serena, con una madurez temprana que maravillaba a todos. «¿Qué sucede, mis amores?», preguntó Mónica dejando la carta a un lado. «Papá quiere enseñarnos a montar sin ayuda», anunció Tomás, agitado. «Dice que ya estamos grandes y que hoy será un día importante». «Importante», repitió Lucía con orgullo contenido. «Dijo que debemos aprender a confiar en nuestras manos y en el caballo, que la vida es como eso». Mónica sonrió. Esa frase era tan de Adrián, tan propia de su manera silenciosa y profunda de enseñar, que su corazón se calentó con una nostalgia dulce. «Entonces vayan», dijo ella acariciando sus mejillas. «Díganle que ya voy con ustedes». Los niños salieron corriendo, sus risas llenando los pasillos como campanas. Mónica se quedó un momento observándolos alejarse, maravillada de cuánto habían crecido, de cuánta vida había florecido en esos 9 años que alguna vez creyó imposibles. Bajó los escalones y caminó hacia el establo, donde encontró a Adrián ajustando las riendas de 2 caballos jóvenes. Su figura, aún imponente, se movía con soltura. Aunque el paso del tiempo había añadido algunas líneas alrededor de sus ojos, también había suavizado su expresión. La dureza que antes lo marcaba había sido reemplazada por una calma profunda, nacida del amor y de la certeza. Cuando la vio acercarse, su rostro se iluminó de la misma forma en que lo hacía desde el día en que entendió, finalmente, que amarla no era una amenaza, sino su destino. «Llegas justo a tiempo», dijo, extendiéndole una mano. Ella se la tomó, sintiendo aún ese latido cálido que jamás había desaparecido. «No me perdería esto por nada del mundo», respondió. Los niños esperaban montados en los caballos pequeños que Adrián les había regalado el año anterior. Tomás, inquieto, ya tiraba de las riendas con impaciencia. Lucía, más prudente, esperaba las instrucciones de su padre. «Recuerden», dijo Adrián, colándose entre ellos, «fuerza no es lo mismo que brusquedad, y valor no es lo mismo que imprudencia». «Lo sé, papá», contestó Tomás, aunque claramente no lo sabía. «Yo sí lo sé», añadió Lucía, provocando que todos rieran. Mónica se recargó en la valla, observándolos con una ternura casi dolorosa. Aquella escena, tan cotidiana y tan perfecta, era la prueba viva de cómo había cambiado todo desde aquella tarde en que aceptó un matrimonio sin amor, para descubrir que la vida le tenía reservado uno inmenso. La lección de equitación duró casi 1 hora. Cuando los niños se alejaron montando con mayor seguridad, Adrián se acercó a ella. La tomó por la cintura, como solía hacerlo cuando el día había sido largo, y él necesitaba recordarse que el mundo podía ser sencillo mientras la tuviera cerca. «¿En qué piensas?», preguntó con un murmullo cálido. «En nosotros», respondió ella. «¿En cuán lejos hemos llegado?». Él apoyó la frente en la de ella. «9 años, Mónica, y aún me pregunto cómo tuve la suerte de encontrarte». Ella rió con suavidad. «No me encontraste, me rescataste». «No», corrigió él, mirándola con esos ojos que siempre parecían ver más profundamente que los demás. «Tú me rescataste a mí, yo solo te seguí».
Se quedaron así, unidos por un silencio que era más íntimo que cualquier frase. Los sonidos de la hacienda, los cascos, las voces, la brisa, parecían envolverlos en una calma que antes les era desconocida. Pero no todo había sido fácil en estos años. El precio de la verdad había caído sobre más de uno. Larraín, después de intentar un juicio que no prosperó, había sido descubierto en una red de fraudes. Su caída fue pública, dolorosa y definitiva. Perdió casi todo: propiedades, influencia, el respeto de la ciudad. Terminó viviendo lejos, sin poder pronunciar siquiera el apellido Salazar, sin que la gente recordara su vergüenza. Doña Inés, en cambio, había pagado un precio diferente. No fue expulsada ni condenada, fue enfrentada por la vida. Con el tiempo, comprendió que su odio había sido una forma de proteger una familia que ya no existía como ella imaginaba. Se volvió más silenciosa, más reflexiva, y aunque jamás llegó a pedir perdón con palabras, un día tomó de las manos a Mónica mientras ésta bordaba en la galería. «Cuida a los niños», le dijo simplemente. «Son nuestra esperanza». Ese fue su modo de rendirse. La sociedad también había cambiado. Los rumores quedaron atrás, reemplazados por admiración. La historia del hacendado estéril que tuvo gemelos se volvió un relato repetido en las parroquias y en las plazas. Un milagro sin explicación científica, pero con una fuerza que transformó la manera en que la región veía a la familia Salazar. Con los años, la gente dejó de juzgar a Mónica por su origen y comenzó a admirarla por su inteligencia, su bondad y su eficiencia. La hacienda prosperó como nunca antes, administrada por una pareja cuya unión se había vuelto ejemplo de respeto y amor. Adrián y Mónica caminaban ahora hacia el viñedo, siguiendo el sendero de tierra que tantas veces habían recorrido con los niños. El sol comenzaba a descender, tiñendo de naranja las hojas. «¿Sabes?», dijo él, deteniéndose para observarla. «A veces pienso que la vida quiso darnos una segunda oportunidad, una que yo no merecía». «No digas eso», respondió ella tomándolo de la mano. «Tú merecías amor, merecías hogar, merecías familia. Solo necesitabas que alguien te recordara quién eras de verdad». Él sonrió con esa mezcla de humildad y fortaleza que tanto la enamoraba. «Y tú necesitabas que alguien te insistiera en que no estabas sola», añadió él. «Creo que nos encontramos a mitad del camino». El sol iluminó sus rostros. En sus manos unidas se reflejaba la vida entera que habían construido. A lo lejos, Tomás y Lucía reían mientras competían entre las parras. «Nuestros hijos», susurró Mónica. «Nuestro amor», respondió Adrián. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él la abrazó sin reservas, como si aún temiera que el destino viniera a arrebatarle aquello que alguna vez creyó imposible. Pero el destino, ese día, estaba de su lado. Y así, mientras el cielo se teñía de oro y el viento llevaba consigo el aroma de uvas maduras, Mónica entendió que su historia no había sido la de una viuda perseguida por rumores, ni la de un hacendado marcado por un pasado doloroso. Había sido, y seguiría siendo, la historia de un amor que resistió todo: el tiempo, el miedo, la sociedad, la duda. Un amor que nació en silencio, creció en la tormenta y floreció, al fin, bajo la luz tranquila de un hogar compartido. En esta historia, marcada por silencios, heridas antiguas y sueños que parecían imposibles, descubrimos que el amor verdadero no siempre llega cuando uno lo espera, pero siempre llega cuando uno está dispuesto a abrir el corazón. Mónica y Adrián nos enseñan que incluso las vidas más golpeadas por el miedo y la soledad pueden florecer cuando se encuentran dos almas dispuestas a reconocerse, a sostenerse y a creer, una y otra vez, en un futuro mejor. Ellos transformaron la desconfianza en ternura, el rumor en respeto, la pérdida en esperanza. Y nos recuerdan algo profundo:
No importa cuán oscuro sea el camino, siempre habrá un amanecer para quienes se atreven a amar con valentía. Esta es la magia de los romances que superan el juicio social, el dolor del pasado y las dudas del alma. Ahora me encantaría saber qué te dejó esta historia. ¿Qué sentimiento te acompañará después de conocer a Mónica y Adrián? Si llegaste hasta este punto del relato, te invito a escribir en los comentarios la palabra viñedos, un símbolo del lugar donde su amor echó raíces y dio fruto. Así sabré quiénes viajaron hasta el final y me ayudarán a que el algoritmo recomiende más historias como esta. Si deseas apoyar, de forma dulce y voluntaria, al equipo que hace posible estas narraciones, puedes dejar un super thanks con el monto que tú quieras o puedas. Cada gesto, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir creando romances intensos y emocionantes para ti. Y si por ahora no es posible contribuir de ese modo, compartir esta historia con alguien que la disfrute es otra hermosa manera de apoyarnos. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emoción, nostalgia y esperanza. Te invito a continuar explorando más relatos apasionantes como este. He dejado varias recomendaciones en las tarjetas para que sigas disfrutando del maravilloso universo de los romances de época. Tu presencia aquí hace que cada historia cobre vida.